preponderantes en el siglo XXI. En primer lugar, quisiera decir que el trabajo de traducción es un trabajo excelente, dice Walter Benjamin. El traductor, cuando traduce, lo que hace es intentar hacer comprensible en la vivencia de su cultura la experiencia de otra cultura. Y efectivamente el trabajo que hace la traductora es un trabajo fabuloso. Además hay una serie de notas que son bastante interesantes y que justo al lector, en este caso latinoamericano, pues le permite navegar, digamos, ¿no?, en las discusiones, en las preocupaciones, en este caso, bueno, de un pensador tan importante como Elmar Alfater. Además, bueno, para empezar también me gustaría decir que se trata de un texto pues que al final sí cumple lo que promete. Es un texto que en el título dice redescubrir a Marx, y efectivamente lo que hacemos cuando vamos avanzando en la lectura, en la problematización, en el análisis, digamos, meticuloso que hay ahí respecto de una enorme cantidad de temas que se pueden encontrar en El Capital, en diversas obras, diversos textos de Marx, son abordados siempre para llevarse a los grandes problemas del siglo XXI, y es justamente aquí donde se dota pues de vigencia, donde se redescubre el pensamiento de Marx, y bueno, pues donde se convierte, digamos, en un derrotero muy importante para pensar el siglo XXI. En ese sentido, entonces, me gustaría plantear tres ideas en torno a este texto. En primer lugar, como ya decía, pues efectivamente se trata de redescubrir a Marx. Lo que está haciendo Alfater en este texto es relanzar al marxismo crítico a contrapelo de lo que fue el marxismo progresista en el siglo XX, que básicamente fue digamos, la figura, la forma en la que se conoció el marxismo, por un lado bajo la versión del marxismo socialdemócrata con Bernstein, Hilferding, Kautsky a la cabeza. Por otro lado, también lo que sería el marxismo soviético, para utilizar el término que utilizaba Marcuse para referirse a ellos. En el caso, digamos, particular de esta versión, de esta manera de leer a Marx, hay un elemento en común, y por eso justamente que se llama marxismo progresista, o que se denomina de esta manera, y tiene que ver con que de una u otra manera se asume como una situación, digamos, inmanente al propio desarrollo de la historia contemporánea, que el progreso y que el arribo a un estado de cosas mejor se va a dar prácticamente de manera automática. En el caso particular del marxismo socialdemócrata, lo que tenemos es una lectura, digamos, en la que se va a plantear que el desarrollo del capitalismo, en este caso con los monopolios, con los bancos, en esta especie de fusión que se está dando y que va a describir particularmente Hilferding en este texto de 1910, que es el capital financiero, se apunta a una especie, digamos, de configuración de capitalismo como una economía planificada, y justamente a partir de esto daría pie, digamos, prácticamente de manera espontánea a la transformación del capitalismo en socialismo. Claramente hay una lectura, digamos, que está planteando que hay una especie, digamos, de ruta hacia el progreso que es indetenible, cosa que evidentemente no llegó muy lejos porque la Primera Guerra Mundial echó abajo este planteamiento. Y bueno, finalmente esta idea se retomó posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vino justamente, ¿no?, la etapa, digamos, de crecimiento económico, los 30 gloriosos, y se fue al olvido y se siguió planteando, digamos, una lectura de digamos, de estas características. Por otro lado, el marxismo soviético lo que va a plantear es que el desarrollo de las fuerzas productivas, sin más, va a conducir al desarrollo y la transformación, en este caso, de las relaciones sociales de producción, en este caso de relaciones capitalistas en relaciones sociales de producción socialistas. Entonces, automáticamente hay una especie, digamos, de tránsito que es indetenible y que, pues, finalmente, por una o por otra vía, nos estarían llevando al progreso. Estas dos visiones del marxismo que fueron preponderantes en el siglo XX tienen dos grandes limitaciones. La primera es que fueron radicalmente acríticas, y este va a ser un señalamiento muy importante que va a hacer Alfater, particularmente en su último capítulo de este libro, Redescubrir a Marx, y es que justo hicieron, digamos, una especie o vieron, digamos, con una profunda criticidad al capitalismo fosilista. Parecía que eso no era un problema. Incluso el propio socialismo, en la versión, digamos, de la Unión Soviética, avanzó en esta, digamos, situación de seguir la lógica del desarrollo
tecnológico, sin cuestionar lo que significaba y las consecuencias que tenía para el proceso de la reproducción social, entendida esta como un proceso metabólico de interacción del hombre con la naturaleza. Sin más, parecía que entonces simplemente el proceso de industrialización tenía que seguir su rumbo y automáticamente eso nos iba a llevar hacia el progreso. Por otro lado, justo estas versiones lo que hacen al leer, digamos así, las cosas, pues es no permitir ver o invisibilizar la crítica del dominio, en este caso, que el capital impone sobre la naturaleza y que evidentemente deriva de la crítica de la economía política de Marx. Contrario a esto, el trabajo que está haciendo Elmar Alphater está partiendo de un mirador completamente diferente, porque está, analizando y está pensando cómo se da el proceso total, en este caso, del valor de uso, es decir, producción, circulación, consumo y desecho, en este caso, del valor de uso. Y eso es justamente lo que lo va a llevar a pensar qué es lo que sucede con esta, problemática tan evidente de la crisis ambiental en el siglo XXI, que es uno de los temas importantes que, tienen su preocupación y su atención en este texto. Ahora, por un camino diferente, Bellamy Foster, en la economía de Marx, que tuvo acceso a un conjunto de textos, los manuscritos de Buhari, los arabescos filosóficos, que se mantuvieron, sin que fueran conocidos prácticamente hasta 1990. Se trata de un conjunto de textos que Buhari escribió mientras estuvo en la cárcel, prácticamente en la década de 1930, hasta que es asesinado por Stalin. Este trabajo se mantiene, sin que conozca la luz pública, y lo que hay en el trabajo de Buhari, que luego Bellamy Foster va a sacar a la luz, es un análisis muy importante respecto de el papel que tiene la preocupación, sobre las cuestiones ecológicas, sobre la naturaleza en el trabajo de Marx. Entonces, está por este lado el trabajo de Bellamy Foster, y por otro lado estaría el trabajo que está haciendo Elmar Alphater, que cabe decir, pues es una lectura bastante interesante, es una lectura muy original la que él está haciendo, porque a principios del 2000, el premio Nobel de Química, Paul Crutzen, desarrolló un concepto que es el de antropoceno, un concepto, bastante conveniente, porque, bastante conveniente para el capitalismo, me refiero, porque, durante la década de los 80, la década de los 90, lo que sucedió fue, una negación por parte de las instituciones, por parte de los gobiernos y evidentemente por parte de las empresas, particularmente las empresas petroleras estadounidenses, respecto de el papel que tenía, en este caso, la lógica y la dinámica de funcionamiento y el crecimiento económico basado en la economía, en la energía fosilista, y los efectos que esto tiene sobre la devastación ambiental. Prácticamente esto fue un problema, que se negó hasta que fue tan evidente que entonces se tuvo que aceptar que efectivamente había un problema, pero una cosa era aceptar que había el problema y otra cosa era aceptar y discutir cuáles son las causas del problema. Cuando aparece este concepto que va a proponer Paul Crutzen de antropoceno, es un concepto bastante conveniente, porque lo que está haciendo Paul Crutzen es plantear que son las actividades humanas en cuanto tal las que generan un proceso de devastación de la naturaleza. Entonces es una situación bastante conveniente, porque es aceptar que sí hay un problema bastante grave, pero la causa no es el capitalismo fosilista. Por tanto, podemos seguir exactamente bajo la misma lógica. Contrario a esto, Alphater va a desarrollar un concepto sumamente interesante. Es un concepto que va a aparecer y que va a retomarse, en las discusiones que están en este libro. Es un concepto que está en un ensayo muy importante que se tradujo al español en la revista Mundo Siglo XXI, en el número 33, si alguien lo quiere consultar. Es una revista que está disponible en línea. El ensayo se llama El capital y el capitaloceno. Justo con este concepto de capitaloceno, lo que está haciendo Alphater es, hacer un diálogo y poner un fundamento diferente en términos del concepto de antropoceno de Crutzen, porque lo que está diciendo Alphater con este concepto es la causa de los problemas medioambientales, la causa de la crisis ambiental del siglo XXI no son sin más las actividades humanas, porque entonces habría que plantear que prácticamente desde que la historia humana está avanzando en su proceso sobre la Tierra, sin más ya esto significa un proceso de devastación.
Pero justo lo que está haciendo Alfater cuando coloca el concepto de antropoceno, de capitaloceno, perdón, como fundamento lo que está diciendo es el capitalismo es la fuente causal de este desastre medioambiental en el que nos encontramos. Hay toda una serie de argumentos que son muy interesantes, que están en el libro, en donde él va argumentando, va retomando toda una serie de documentos, una serie de datos en los que él está demostrando que no es sin más el proceso, digamos, de la interacción del hombre con la naturaleza lo que produce un proceso de devastación, sino es específicamente el capitalismo fosilista el que ha detonado de una manera impresionante este proceso de devastación, y justamente es uno de los grandes retos del siglo XXI y donde habría que plantear pues todo un conjunto, digamos, de alternativas de solución que por supuesto él mismo va a explorar y va a plantear. Ahora, lo que está haciendo Alfater entonces es desarrollar lo que él mismo va a denominar la crítica ecológica de la economía política. Este es un trabajo, digamos, en donde efectivamente no se trata simplemente de revisar, de repetir los planteamientos de Marx, sino de desarrollarlos de una manera original. Es un trabajo sumamente interesante, la crítica ecológica de la economía política, digamos, a diferencia de lo que se ha hecho de este lado del continente, por ejemplo, con reflexiones sumamente interesantes como la de Enrique Leff, cuando se refiere a la racionalidad ambiental. Enrique Leff va a insistir en que esta, digamos, reflexión de la economía entrópica que elabora, Georges Corroyen, es inconectable con la crítica de la economía política de Marx. Digamos, Enrique Leff lo que está haciendo es partir de una visión que podemos calificar como posmarxista, en el sentido de que hay una especie, digamos, de desencanto respecto de lo que podría significar el pensamiento de Marx y las luces que arroja evidentemente para el siglo XXI. Digamos que de alguna manera Leff es mucho más cercano un poco a la visión de Heidegger, a esta idea más bien de que no es el capitalismo la causa de este proceso, digamos, de devastación sobre la naturaleza, sino sería la técnica, digamos, moderna en cuanto tal la causa de este problema. Y bueno, digamos, por ahí Enrique Leff va a llegar a esta conclusión de que simplemente es una cosa que no se puede, digamos, articular. Contrario a esto, el punto de partida que va a tener Alfater es exactamente el contrario. Lo que él va a plantear es que sí se puede hacer esta conexión entre Marx y Georges Corroyen, y las conclusiones a las que va a llegar son conclusiones realmente muy ricas, son conclusiones muy interesantes. Para empezar, lo que va a plantear es que, bueno, en términos de lo que significa la economía entrópica, es que permite dar cuenta de los sistemas termodinámicos. Hay tres tipos. El primero es el que sería el sistema termodinámico hermético, en el que no entra ni sale energía. En el caso de un diamante, por ejemplo, estaría el sistema termodinámico cerrado, en donde entra y sale energía, pero no materia. El caso de la Tierra, por ejemplo, podría entrar aquí. Todo el tiempo está entrando energía solar, pero extrañamente entra materia, bueno, dado en ciertas circunstancias, por ejemplo, aquella vez que, bueno, hace miles de años que se estalló el meteorito y justamente por eso se generó la extinción de los dinosaurios. También salen naves espaciales, sale materia hacia el espacio, pero particularmente lo que tenemos en el caso de la Tierra es un sistema termodinámico cerrado. Un sistema termodinámico abierto sería ese en el que entra y sale materia y energía, y esto es justamente la interacción entre el hombre y la naturaleza en la atmósfera terrestre. Ahora, a partir de aquí, lo que está planteando entonces Alfater es justamente cuál sería la importancia que tiene la energía solar para la historia económica de la humanidad. Evidentemente aquí, por economía, Alfater no está entendiendo economía capitalista, economía, digamos, de la valorización del valor, sino economía entendida en el sentido radical del término para Marx, como la vida, como fundamento y las condiciones materiales que la hacen posible. Y en ese sentido, entonces, lo que Alfater estaría planteando, pues es la importancia que va a tener digamos, patrón energético en la historia de la humanidad, cómo el capitalismo fosilista aparece y genera una dinámica en la que se acelera, por supuesto, la productividad, pero también la devastación medioambiental, digamos, todo a favor de la valorización del valor, pero con una consecuencia extremadamente negativa sobre el proceso de la reproducción social y, evidentemente, sobre la naturaleza. En ese sentido, este texto, digamos, de redescubrir a Marx, saca o presenta, digamos, toda su potencialidad en términos de esta crítica ecológica de la economía política que está construyendo Alfater, si lo articulamos entonces con dos textos, que les acabo de mencionar, y uno que
es muy importante también que está la traducción al español. Es un texto que se llama Hacia una crítica ecológica de la economía política, un texto muy importante que está publicado en el libro Horizontes de la Vuelta del Siglo de Luis Arizmendi, y otro texto que es justo el que les acabo de decir, el del Capital y el del Capitaloceno. Esto es muy importante porque finalmente lo que estamos digamos, viendo en términos de las consecuencias a las que llega el Vater al hacer esta articulación, Marx, Georgescu-Roegen y esta propuesta de crítica ecológica de la economía política, es pensar la historia completa, digamos, de la humanidad, pasado, presente, futuro, en este caso energía solar en las sociedades precapitalistas, energía fósil en el capitalismo y las enormes consecuencias en términos de la crisis ambiental, y energía solar como una alternativa energética ante una, digamos, la posibilidad de una nueva modernidad. Él le va a llamar socialismo verde en el siglo XXI y va a tener una discusión que realmente es muy interesante. Entonces, creo que, digamos, esta sería una primera idea a plantear en términos de qué es lo que quiere hacer Alphater cuando habla de redescubrir a Marx, para qué sirve Marx en el siglo XXI, y evidentemente lo que está planteando es que el problema y la preocupación sobre la naturaleza, sobre la devastación ambiental, la crisis ambiental mundializada del siglo XXI, evidentemente es algo que tendría que pensarse y que por supuesto puede ofrecer muchas líneas de reflexión y propuestas desde la crítica de la economía política. Otra idea que es extremadamente importante y que Alphater, digamos, va a desarrollar a lo largo de varios capítulos en este libro es el que tiene que ver con qué pasa con la crisis financiera. Hay muchas explicaciones a partir de lo que sucede con la burbuja financiera, la crisis 2007-2008. Pareciera que Marx no tenía nada que decir. Sin embargo, ha habido toda una dinámica, digamos, de resurgimiento del pensamiento de Marx, y la aportación específica que está haciendo Alphater es sumamente interesante, porque lo que está haciendo es articular la reflexión que está construyendo Marx en la sección quinta del tomo 3 del Capital, que tiene que ver justamente con el capital financiero, con el problema de la sección tercera del tomo 3, que es el problema de la crisis. Entonces, aquí va a haber una reflexión que es muy interesante, es una reflexión original en términos de lo que sucede en la dialéctica de la relación entre crisis de sobreproducción y crisis de sobrefinanciamiento. Esta es una lectura sumamente interesante de la crisis contemporánea, donde se está mostrando la vigencia del pensamiento de Marx. Lo que Alphater va a demostrar es que la crisis de sobreproducción lleva a la crisis de sobrefinanciamiento. En el caso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, claramente lo que hubo fue un proceso de sobreproducción. Se empiezan a generar muchas más viviendas de lo que la gente puede adquirir, no porque no las necesite, sino porque no tiene capacidad de pago. Se rompe, digamos, el ciclo de la reproducción del capital. Y en ese proceso entonces entra el capital bancario a partir de dinamizar el funcionamiento del mercado con los créditos. Se otorgan créditos por encima de la capacidad de pago, empieza digamos a funcionar el mercado, pero al final se va generando una burbuja. ¿Por qué? Porque la gente está obteniendo créditos por encima de lo que en verdad puede pagar. Llega un momento en que eso se desinfla y entonces las cosas se ajustan a la capacidad real de pago, la ley del valor se hace vigente, y entonces la crisis de sobrefinanciamiento emerge sobre la base de que en un primer momento neutralizó la crisis de sobreproducción, para que finalmente esta terminara estallando. Eso es muy interesante. Alphater está haciendo una explicación realmente muy rica de este proceso, a juego de ir y venir sobre las categorías de Marx a lo largo de los 3 tomos, y sobre la base de eso, bueno, va tejiendo esta explicación. Y bueno, otra vez tenemos aquí que efectivamente se está redescubriendo el pensamiento de Marx en el siglo XXI. Otra cuestión que es sumamente interesante en el planteamiento, digamos una tercera idea, tendría que ver con, es algo que al principio, digamos en la introducción, lo mencionaba Diana Fuentes. Alphater va a plantear la necesidad de que exista una articulación entre la reflexión teórica y la transformación práctica de la realidad. Y él busca ser coherente, digamos, con este planteamiento. De principio a fin tenemos, digamos, esta reflexión, este ir y venir. Y lo que vamos a tener entonces en una tercera, digamos, línea de reflexión tiene que ver con que, bueno, evidentemente Alphater está comprometido con la construcción de un mundo mejor. O sea, por eso insiste tanto en la importancia que tiene la energía solar, en el enorme problema que significa el capitalismo fosilista.
Pero justamente desde este compromiso pues busca generar una perspectiva con propuestas que contribuyan a la construcción de una modernidad alternativa, y esto implica una doble articulación. Por ejemplo, abajo, en lo que tiene que ver con los movimientos sociales, él todo el tiempo está insistiendo, y se va a notar mucho en sus últimos capítulos, en una articulación y en una tendencia, de alguna manera, de los movimientos sociales a defender el mejoramiento de las condiciones de la reproducción social, en este caso, pues construyendo fuerzas sociales ecologistas, capaces de luchar contra la crisis ambiental, en este caso, pues causada por el capitalismo fosilista. Por otro lado, lo que busca también es la articulación, o en todo caso, impulsar lo que tiene que ver con las propuestas de políticas ecológicas, de políticas de carácter ambiental, que bueno, de alguna manera apunten también a la reestructuración del sistema internacional de estados para intentar intervenir como bloque en la crisis ambiental y bueno, de alguna manera intentar revertir la devastación ambiental. El último capítulo justamente tiene que ver con esto, es un capítulo sumamente interesante. Aquí se hace, bueno, pues todo un balance de lo que se juega, por ejemplo, en proyectos como el Buen Vivir, el Vivir Bien, el Summa Causai, en países como Bolivia, países como Ecuador, en donde la naturaleza misma pues ha sido considerada como un actor que en este caso tiene personalidad jurídica propia, ¿no? Entonces, es extremadamente interesante el trabajo de Al-Father, porque todo el tiempo, digamos, va sabiendo leer y no dejar simplemente en una reflexión teórica, abstracta, que no deja nada, digamos, en términos concretos, los planteamientos de Marx, sino que realmente estamos ante un texto, ante una obra, en este caso. El trabajo de Al-Father no es una reflexión, digamos, al margen, sino que estamos frente a una de las lecturas más importantes del Capital, no simplemente en Alemania, no simplemente en Europa, sino de las lecturas más importantes, en este caso, en el debate internacional. Ahora, sobre la base, digamos, del reconocimiento de estas tres cosas que son extremadamente importantes, la forma en la que está pensando redescubrir a Marx para avanzar en la crítica y las propuestas de solución en términos de la crisis ambiental, la manera en la que está leyendo esta articulación entre los problemas de la sección quinta y la sección tercera del tomo 3 del Capital para hablar de la crisis financiera contemporánea, y lo que está planteando en términos de la articulación de los movimientos sociales, tanto arriba como abajo, las políticas de los estados. Cabría plantear una polémica que me parece, digamos, de manera muy respetuosa, creo que valdría la pena señalar, porque al final de cuentas, pues de eso se trata, ¿no? Se trata de reflexionar, se trata de abrir la discusión. El texto del propio Al-Father lo plantea de principio a fin, no se trata de una cosa cerrada, sino justamente de algo que nos invite a reflexionar y actuar en un sentido pues que nos lleve a producir algo más allá de lo realmente existente. Ahora, en ese sentido entonces cabría plantear la siguiente polémica. Existe en Al-Father una influencia muy importante que viene de Günther Anders, a partir de este texto que se llama El carácter anticuado del hombre, y también de una cierta línea reflexiva de la escuela de Frankfurt, particularmente desde Adorno. Walter Benjamin, digamos, está en una tónica diferente, pero lo que va a plantear, a ver, en primer lugar, el caso de Günther Anders, tiene que ver con, está haciendo Günther Anders una crítica demoledora respecto de lo que va a implicar el desarrollo de la técnica moderna, que empieza a sustituir crecientemente al hombre, convirtiéndolo en una especie de parte, de pieza mecánica, digamos, que puede ser reemplazado como una cosa, ¿no? En ese sentido, el hombre, digamos, está o es anticuado, ¿no? Esa es una reflexión realmente muy interesante, pero que también va a tener, digamos, una vuelta en el sentido de que hay una influencia muy importante, en este caso, desde el planteamiento de Heidegger, en el sentido de que no es la técnica, digamos, capitalista en cuanto tal la que representa el problema y la modernidad capitalista lo que tendría que buscar transformarse, sino la técnica y la modernidad en cuanto tal lo que resultaría un gran problema. Ahora, del lado de la escuela de Frankfurt, digamos, va a haber una reflexión que le va a llegar al Al-Father a través de Alfred Smith, que justamente tiene que ver con esta manera en la que se va a concebir también a la técnica moderna como un proyecto invariablemente de dominación de la naturaleza. Con base en esto, Al-Father va a llegar a la siguiente conclusión, digamos, en términos políticos. Lo que él estaría planteando es,
Si la técnica en cuanto tal representa el proyecto de la dominación de la naturaleza, y en todo caso podemos transitar hacia un patrón energético distinto, pero no podrá superarse nunca este proyecto, más bien lo que habría que apuntar es a el decrecimiento. Esto lo va a plantear él como una estrategia, digamos, para superar esta condición en la que nos ha asumido el capitalismo en este principio del siglo XXI. Y aquí, digamos, vale la pena hacer pues digamos, un contraste con lo que haría en un lugar distinto, en este caso Bolívar Echeverría, a reflexionar justamente sobre este mismo problema. Bolívar Echeverría está haciendo una distinción que es muy clara. Una cosa es la modernidad, entendida justamente como esta época que gira en torno a la constante modernización de la técnica, y otra cosa, lo que significaría propiamente el capitalismo como el proyecto de la dominación de la técnica planetaria para ponerla al servicio de la valorización del valor. Establecer esta diferencia tan clara para el caso de Bolívar Echeverría le permite llegar a otro tipo de conclusiones. En el caso de Alphater, ya se me acaba el tiempo, cierro en 30 segundos. En el caso de Alphater, las consecuencias, digamos, pues finalmente son complicadas, sobre todo si lo pensamos desde este lado del continente, si lo pensamos desde América Latina. Apuntar al decrecimiento puede ser una alternativa, puede ser una opción, quizás para países, por ejemplo, de Europa, que de alguna manera el grado de innovación tecnológica, el estado de cosas en el que se encuentran, les permite tener un nivel de satisfacción, en este caso, de las necesidades sociales, que los coloca en un lugar completamente diferente al que se tendría en este caso, por ejemplo, en los países latinoamericanos. Pensemos en los países centroamericanos, en donde históricamente la pobreza y la escasez ha sido una característica. En estos países que históricamente han estado colocados en esta condición, difícilmente se puede seguir planteando, apuntemos entonces como una alternativa al decrecimiento. Habría entonces, esa es una consecuencia que me parece es muy importante y que es una polémica abierta, porque finalmente, pues aquí de lo que se trata es de ver cómo contribuimos a la construcción de una realidad diferente. Me parece que esta reflexión que construye Alphater sobre el buen vivir, sobre el summa causal, sobre recuperar esta cuestión, digamos, solidaria, cooperativa que hay en las comunidades indígenas, sabe leer muy bien cuál es la riqueza que hay en América Latina justamente para la construcción de una modernidad diferente. Sin embargo, se le cuela un elemento que es muy importante, porque en términos materiales justo estaría de alguna manera la marca de la escasez como una situación intrascendible, en tanto la técnica siempre representaría un problema en términos de la relación del hombre con la naturaleza, porque esta significaría la dominación. Valdría la pena entonces reflexionar desde un mirador distinto, asumiendo todas las lecciones que derivan del trabajo de Edmond Alphater, y justo más bien plantear una forma distinta de funcionamiento de la técnica moderna como la posibilidad de construir una base material sobre la cual quizás, y solo como una posibilidad, las relaciones sociales se puedan redefinir en un sentido libertario, en un sentido pacífico. Gracias.